Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Wave. Y el turno para hoy es para los que ves en pantalla o el que ves en pantalla, el Abbey Road Vinyl o Vinyl. Básicamente es un plugin que nos permite aplicar todo proceso de vinilo a nuestros sonidos. Desde la mesa de masterización ha sido recreada. Básicamente fue tomado de los estudios Abbey Road hasta el procesamiento tipo rack y el torno del vinilo también. Eso da como resultado entonces un sonido de la generación de los discos tipo Lapcure, como le llaman ellos, hasta la fábrica de las prensas que crea el sonido de última generación impresa de vinilos de la época. Hay opciones también de descanso con dos configuraciones de tocadiscos. Tenemos tocadiscos de gama alta, que forma parte entonces del torno Abbey Road, o un tocadiscos tipo DJ también de uso muy común. Y también tenemos acceso a 3 cartuchos desde acá. Desde acá tenemos el tornamesa, la generación y los cartuchos. En un momento vamos a mirarlos a detalle, entonces qué rol cumple cada uno. En definitiva, entonces, este plugin nos va a permitir acercarnos a ese color, a ese efecto de vinilo en nuestros sonidos digitales, en las mezclas actuales. Tenemos dos versiones del plugin, tenemos la versión light, una versión ligera y la versión completa. La diferencia de una con respecto a la otra es que en la versión light no tenemos entonces, por ejemplo, los controles de modulación, tampoco nos encontramos con los controles de distorsión de fase, ni tenemos acceso entonces a los medidores, es decir, aquí podemos solamente medir niveles de salida, pero acá puedes medir niveles de entrada o niveles de salida. Y también puedes elegir qué quieres monitorizar, canales izquierdo, derecho, el canal central o la mezcla. En este caso acá solamente vamos a tener acceso a la mezcla como tal, ¿ok? Lo demás, como puedes ver, es igual. Es una versión un poco más pequeña, de hecho, de su interfaz de usuario, pues porque reduce la cantidad de controles. Para esta revisión voy a centrarme claramente en la versión más completa, que si entiendes la completa, pues evidentemente vas a poder usar la Lite también. Entonces vamos a cerrar aquí la Lite y nos vamos a centrar entonces en la versión principal. Tenemos en la parte superior el acceso entonces a la lista de ajustes de fábrica. Wave nos tiene acostumbrados a un listado siempre bastante significativo de ajustes, que son un buen punto de partida. También tenemos para movernos entre esos ajustes con estas flechas. Desde acá rehaces o deshaces ajustes. Puedes hacer comparativas A y B para ver qué ajuste funciona mejor con tu sonido y copiar ajustes entre A y B, guardar tus propios ajustes y desde el icono de hamburguesa puedes cambiar el tamaño de la interfaz de usuario, digamos a un tamaño un poco más significativo, más útil para trabajarlo con un monitor táctil, por ejemplo. En la parte central superior tenemos acceso a una pantalla gráfica interactiva y de aquí puedes manipular pues algunos de los controles que tenemos aquí a disposición. En un momento vamos a mirar esto. Luego tenemos aquí los controles principales, niveles de entrada. Con esto pues regulamos entonces la cantidad de señal que estamos ingresando al plugin. También tenemos el drive para darle un poco de ese calor analógico, ese sonido clásico vintage. Luego tenemos en la parte central los búmetros que nos indican los niveles. Tenemos para elegir aquí niveles de salida o niveles de entrada, dependiendo de lo que quieras visualizar. Y desde acá tenemos para elegir entonces la generación de la producción del vinilo que queremos recrear. Entonces tenemos la laca o lacquer, como está aquí, que es la predeterminada, que eran los discos de acetato cortados en el torno del vinilo del Abbey Road. Y tenemos print, impresión, que es el disco de vinilo prensado en una fábrica de impresión de vinilos tradicional, ¿ok? Luego tenemos para elegir el tocadisco o tornamesa. Tenemos entonces el Abbey Road, el primero, por sus iniciales AR, que es el predeterminado. Aquí tenemos la reproducción en el tocadiscos incorporado del torno de vinilo de la Abbey Road Studios, y con el DJ tenemos el DJ, que es la reproducción de un popular tocadiscos de accionamiento directo de cualquier DJ, ¿ok? Luego nos encontramos con los cartuchos. Desde acá podemos elegir entonces el cartucho que deseamos utilizar para la reproducción. El MM, que es imán móvil, es el predeterminado, es un cartucho clásico muy buscado en la década de los años 80, que se usa regularmente en Abbey Road en los tocadiscos para la reproducción. Luego tenemos el MC, que hace referencia a bobina móvil, que es una cápsula de bobina móvil moderna y de gama alta para audiófilos. Y tenemos por último el DJ, que es el DJ, como se le llama, que es un cartucho de imán móvil de rango medio moderno y es muy popular y utilizado por muchos DJ también, ¿ok? Luego tenemos acá al inicio algo que se llama TG-Dex. Está por default pues encendido, pero puedes inhabilitarlo. Y con esto lo que hacemos básicamente es aplicar la respuesta de frecuencia modelada y la distorsión armónica y el perfil de ruido de la consola de masterización de la Abbey Road, la TG-12410 básicamente. Entonces puedes aquí activarlo o desactivarlo si quieres agregarle ese color de esa consola analógica. Luego nos encontramos enfrente con los controles para ajustar, por ejemplo, la intensidad del ruido. Podemos nosotros recrear o añadir el ruido a la señal
Desde aquí lo puedes hacer, o podemos agregar también un poco de crujido, los famosos crackle desde aquí, y tenemos el control de clips, que es un poco de interferencia. También puedes usar la intensidad o la densidad de esos clips desde este control central que tenemos. Debajo, como te indiqué, puedes elegir qué quieres visualizar, niveles de salida, niveles de entrada. Por default tenemos niveles de salida. Podemos ajustar la ganancia de salida para hacer compensación y monitorizar. Por default está en estéreo ST, pero puedes escuchar el canal izquierdo, el canal derecho o la señal central, el mid. Luego nos encontramos con este controlcito que se llama Tone Art, que básicamente nos permite jugar con la posición de este brazo. Esta posición que tengo acá, puedes ver allí el control. Si muevo acá en la pantalla interactiva o si lo hago aquí directamente, puedo entonces cambiar la posición del mismo, ¿ok? En la medida que llevamos entonces esta perilla hacia la parte central, vamos a tener unos cambios entonces en el rango de altas frecuencias, y en la distorsión armónica también va a cambiar el carácter. Entonces la idea es que lo escuches, porque con cada cartucho, por ejemplo, va a ser distinto el color y el matiz que vayas a obtener. Y en la parte central a la izquierda de este control del brazo tenemos los controles entonces para jugar un poco con el tempo o la reproducción del audio. Entonces tenemos aquí el control de longitud, que es este que tenemos acá. Podemos moverlo directamente en la pantalla LED interactiva que tenemos, que nos va a mostrar la duración del efecto, entonces la que va a ser un efecto de ralentización que vamos a aplicar. Con este botón pues vamos a indicar entonces que detenga entonces la reproducción, que detenga el efecto como tal. Y si quieres que se reanude entonces de forma inmediata cuando se complete el efecto de ralentización, entonces activamos autorresumir. También podemos ajustar aquí el formato de tiempo. Tenemos tiempo barras, acá tú eliges lo que quieras visualizar. Luego tenemos acá la distorsión de fase. Desde acá podemos activar o desactivarla. Puedes ajustar entonces el nivel de esa distorsión de fase. Luego tenemos aquí la sección del modulador, que son dos filtros básicamente, un high pass filter y un low pass filter. Desde aquí determinas entonces el rango frecuencial o la intensidad entonces de esa modulación que estamos aplicando a la señal. Y al otro extremo nos encontramos con los controles de modulación. Tenemos para jugar con modulación de bajas frecuencias, conocido como wow, y altas frecuencias, conocido como flutter o aleteo. Ajustas entonces la velocidad de ambos parámetros y la profundidad, que básicamente es la intensidad de esa modulación. Así de sencillo entonces es este plugin de Abbey Road Vinyl o vinil de la gente de Wave. Vamos a pasar a probarlo claramente. Vamos a llevar esto aquí, el preset que viene por default, y tengo como referencia un loop de batería. Procedo a activar el plugin. Voy a empezar a hacer ajustes aleatorios para que escuchemos el efecto entonces en acción, y luego probamos algunos de los presets que vienen por default, y con eso cerraríamos esta revisión. Así que vamos con ello.
Y eso es básicamente, amigos, la revisión de esta interesante herramienta de Wave. Puedes probarlo tú mismo, te voy a dejar un enlace en la descripción a través de ese link. Te puedes hacer con una copia de este plugin con un costo totalmente reducido, así que aprovecha y agrega esta herramienta a tus efectos favoritos porque realmente le agrega un carácter sónico especial a nuestros sonidos. Imagínate eso en unas voces, sonidos de guitarra, pianos eléctricos, quizás un órgano para darle a un tema un aire vintage bastante underground, bastante clásico, música urbana, por ejemplo, sonaría interesantísimo. Así que vale la pena que lo pruebes, enlace en la descripción directamente. Y con eso cierro entonces esta revisión, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido y deseas bendecirnos, nosotros recibimos donativos a través de PayPal, enlace en la descripción. Y si no tienes hoy cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy sí, por favor, regálanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión contigo. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.